que pueden preguntarles de mayor frecuencia en el examen, incluso más que incluso una cardiopatía o algo así, porque como médicos generales es lo que pueden llegar a ver, ¿no? O sea, son cosas que pueden llegar a ver ustedes más y pues deberían hacer más preguntas de ese tipo porque son realmente para médico general. Entonces vamos a empezar los temas con bronquiolitis. Es una de las patologías frecuentes en los pequeñitos, en los lactantes. Entonces vamos a ver qué es la bronquiolitis. Es una inflamación aguda de origen viral. Es muy importante, vean esto, origen viral, ¿ok? Las bronquiolitis no ocupan antibióticos, ¿no? Y de hecho la mayoría de las infecciones a esta edad no ocupan antibióticos. Afecta principalmente a niños menores de 18 meses. Agrede la pared bronquial con producción de edema, infiltrado inflamatorio, obstrucción de la vía aérea y enfisema secundario. Es muy importante que recuerden estos mecanismos de lesión porque eso va a tener que ver con nuestro tratamiento y por qué funcionan o no funcionan ciertos tratamientos que son son como controversiales y que se están utilizando. Entonces, recuerden, producción de edema, infiltrado inflamatorio, obstrucción de la vía aérea y enfisema secundario, ¿ok? Su etiología, la mayoría, más del 50% va a ser por el virus respiratorio, puede estar dado también por el virus de la influenza, adenovirus, enterovirus, rinovirus, coronavirus y neumovirus humano. El más común, o sea, lo más seguro es que si su niño tiene bronquiolitis es un BCR, ¿ok? Entonces la respuesta en el examen sería BCR si estamos pensando o les preguntan cuál es el virus que causa principalmente la bronquiolitis. La epidemiología va a ser en niños menores de 18 meses, como ya lo vimos, va a tener variaciones estacionales, va a tener su predominio en invierno. Bueno, la incidencia de la mortalidad ha disminuido bastante realmente con una detección temprana, un manejo más adecuado y con las nuevas guías y las clasificaciones de severidad ha logrado que se disminuya la incidencia de esta patología. Igual, ya ven cómo estamos fregados, hombres, varones, es principalmente en varones, de 2-1 hasta 3-1 en relación hombre-mujer. Y bueno, cuando un factor de riesgo muy importante es que los pacientes tengan un antecedente de que tuvieron lactancia materna por menos de 2 meses. O sea, no aseguramos una lactancia materna. Si recordamos, la OMS refiere que la lactancia materna se debe asegurar por lo menos hasta los 2 años. O sea, la OMS te dice hasta los 2 años. Realmente, con que te aseguremos una lactancia materna por lo menos 6 meses, 1 año, digamos que tiene una cobertura bastante aceptable, pero la OMS recomienda que sea hasta el segundo año de vida. Y bueno, los bebés que están en guardería, por el riesgo de contacto con otros bebés con este tipo de virus, están en mayor riesgo. ¿Cómo va a ser la fisiopatogenia? Bueno, es una inoculación directa y se va a dar replicación viral. La infección se va a iniciar en el epitelio nasofaríngeo. El virus se va a desplazar de célula en célula, va a haber aceleración de secreciones contaminadas, se va a instalar en la pared del bronquiolo, va a producir edema, recuerdan los mecanismos que les dije, ¿no? Infiltrado inflamatorio, principalmente linfocitario, va a haber acumulación de secreciones, se va a obstruir la luz de este bronquio, esto va a producir que haya deterioro de la respiración, principalmente en la fase expiratoria, y bueno, va a haber tratamiento de aire y hiperinflación alveolar. ¿Recuerdan el mecanismo que les explicó la doctora Patti con el SAM? Que hace un efecto como de válvula, más o menos hace el mismo efecto, por eso hay atrapamiento de aire. El aire con la inspiración logra pasar, pero a la hora de la expiración no logra salir de manera adecuada, y por eso se va a dar el enfisema que vamos a ver. La anatomía patológica, la luz de la vía aérea es muy pequeña, va a ser vulnerable a obstrucción, precisamente va a depender del grado de edema y de exudado. Va a haber una obstrucción parcial en el atrapamiento de aire en los alveoles y va a haber sobredistensión pulmonar, o sea, ese es uno de los datos muy importantes. Las lesiones pueden ser tanto locales o pueden ser difusas, va a depender del agente. El BCR se comporta más difuso, o sea, no es tan local. El adenovirus y los otros virus van a ser un poquito más locales, ¿ok? El tejido intersticial y paredes alveolares van a estar engrosadas por el edema que hay, se va a generar hipertrofia e hiperplasia de las células epiteliales alveolares. ¿Cómo vamos a ver a este niño? Bueno, ya sabemos que lo va a producir. ¿Cómo se imaginan que va a ser un niño? Vamos a ver cómo se imaginan que se va a ver un niño. Con todas estas características que ya les dije del aro bronquial, voy a ser un poquito más amplio en estos temas porque son temas muy rápidos, pero que sí les pueden preguntar, entonces tenemos tiempo. Entonces, por ejemplo, doctora, ¿cómo te imaginas que vas a ver a ese niño? Primero, la edad, o sea, ¿qué niño te va a llegar? Menos de 18 meses. ¿Qué te va a llegar a decir la mamá de ese niño? Que tiene problemas o que su respiración es dificultosa, ¿no? Que está entrecortada, que le cuesta respirar. ¿Qué más? ¿Qué más vas a esperar en el niño, doctor? Ronquidos. En la bronquiolitis, ahorita vamos a ver precisamente esos temas, es muy importante.
Te pueden dar, pero acuérdate que es una inflamación baja, estamos a nivel de bronquios. Entonces el ronquido y el estridor no se va a dar tan importante como en el siguiente tema que vamos a ver, que es la laringotraqueitis. Una corrección ahí en su temario, Krupp y la laringotraqueitis es lo mismo, ¿no? O sea, no son temas separados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque acuérdate que la inflamación y la afección no está a nivel de la faringe o de la laringe, está a nivel del bronquio. Entonces un ronquido como tal no tan claro. Doctora, atrás. Malestar general, irritabilidad. Muy bien. Doctora. Puede presentar sibilancias, es un dato de sibilancias y uno de los diagnósticos diferenciales es una crisis asmática y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Doctora. Esa ya no la dijeron. Puede presentar tos, no quiere comer, tiene pérdida del apetito, muy bien. Bueno, vamos a ver rápido. Rinorrea, tos no productiva, puede presentar fiebre o no. El término febrícula ya casi no lo ocupamos, pero se puede referir a fiebres, a elevación de la temperatura entre 37.8 y 38.2, porque 38.2 en adelante es fiebre. ¿Ok? Y la hiporexia, precisamente, que no quiere comer. Después de las 24 horas va a haber una que va a evolucionar tórpido, va a tener entonces ya dificultad respiratoria. Pues ya es un niño que presenta dificultad para respirar. Miren, pueden presentar cianosis. ¿No? Veamos qué otras patologías que vimos ayer nos pueden dar cianosis, pues cualquier patología cardíaca, ¿no? Entonces vean cómo puede ser la cianosis de origen respiratorio. Y bueno, va a ser un niño hipoactivo, letárgico, ¿ok? Incluso hasta somnoliento y puede llegar a perder el estado de conciencia porque está presentando una crisis hipóxica, ¿no? Que vimos ayer con qué importante es. La respiración va a ser rápida, superficial y va a ser aumentado, o sea, mayor de 60 respiraciones por minuto. Este tipo de respiración lo vamos a llamar taquipnea. ¿Cuál es la diferencia entre la taquipnea y la polipnea? Exacto, la taquipnea es una respiración superficial, es rápida, igual la polipnea son respiraciones rápidas, pero la polipnea son inspiraciones un poco más completas, un poco más profundas, ¿ok? Entonces hay que ver eso. La tos es paroxística, ¿eso qué quiere decir? Que es por episodios, ¿ok? Entonces es muy importante. Y la cianosis aparece o se intensifica con el llanto, ¿ok? ¿Qué vamos a ver en los hallazgos clínicos? Y porque pueden ser cambiantes, podemos encontrar desde distensión pulmonar, timpanismo, diafragmas abatidos, expiraciones prolongadas y sibilancias, ¿no? Lo que refería, ¿no? Las sibilancias es muy importante. ¿Por qué se da la sibilancia? Porque como vemos es un efecto de válvula, entonces entra el aire con dificultad y va a salir con mayor dificultad. Entonces cuando sales como cuando tenemos un globo que lo vamos a desinflar y le disminuimos la parte de salida y se hace una sibilancia. Vean, aquí les vamos a poner como el grado, más adelante también tengo otra escala de severidad. La saturación, vamos a darle de 0, 1 y 2 para poderlos poner como una escala de severidad. La saturación mayor de 95 va a ser 0 en aire ambiente. La saturación entre 95 y 92 en aire ambiente va a ser 1 y la saturación por abajo de 92 en aire ambiente va a ser 2. ¿Ok? Entonces vemos que la frecuencia respiratoria, si está por abajo de 50, va a ser 0, si está entre 50 y 60, va a ser 1, y si está por arriba de 60, va a ser 2. Sibilancias respiratorias leves, 0. Toda la expiración, 1. Y si ya se escuchan sibilancias, tanto inspiratorias como expiratorias, audibles fonendo es el estetoscopio, entonces es un grado 2, o sea, un 2 para la calificación. El uso de musculatura accesoria, ninguno, o leve tiraje intercostal, 0. Que tenga el intercostal moderado y supraesternal, le vamos a dar 1, y cuando ya son intensas, hay aleteo nasal o bamboleo, así como que la respiración es dispareja o disociación tórax-abdominal, eso ya le vamos a dar un 2. ¿Ok? Entonces vemos que una afección leve es de 0 a 3 puntos, una afección moderada de 4 a 5 puntos y una afección grave es de 6 puntos o más. ¿Cuál es la escala que viene en la guía de práctica clínica? Por lo tanto, la que yo usaría si me lo preguntan es la de Wood-Downs-Ferrer, ¿ok? Entonces igual, o sea, lo va a poner según su severidad de los síntomas. Entonces se va a dar igual los puntajes. 0 si no tiene sibilancias y no tiene tirajes, vamos a dar 0 puntos. Si tiene sibilancias al final de la expiración y el tiraje subcostal e intercostal, le vamos a dar 1. Durante toda la expiración y el tiraje más supraclavicular y aleteo le vamos a dar 2 puntos. Si está en las sibilancias en la inspiración y en la expiración y además hay tiraje supraesternal e intercostal, le vamos a dar 3 puntos.
Igual aquí me faltó ponerlo, pero es 0, 1, 2, 3. ¿Ok? Entonces, si la entrada es simétrica, no hay cianosis, la frecuencia respiratoria es menor de 30 y la frecuencia cardíaca es menor de 120, le vamos a dar 0 puntos. Si, a cada uno, cada uno va a tener su puntaje. Y bueno, vamos a ir viendo cada uno de los síntomas y de leve a moderada de 1 a 3. Digo, de leve 1 a 3, moderada de 4 a 7 y severa de 8 a 14. Esto es muy importante porque en la guía de práctica clínica lo que nos manejan es que de acuerdo a la escala de Guttman-Ferrer va a ser nuestro envío a un segundo nivel. Esta patología, como vamos a ver en el tratamiento, incluso se puede manejar en casa por los papás dependiendo de la severidad que estemos valorando a nuestro paciente. Entonces es muy importante porque ustedes, si les ponen un caso clínico de bronquiolitis, tienen que evaluar la severidad del paciente y vamos a ver cuál es el manejo de acuerdo a la severidad o si lo vamos a internar o no. Ese es un paso muy importante. ¿Qué complicaciones puede presentar el paciente? Bueno, que tenga hipoxia, acidosis respiratoria o mixta, que dé datos de insuficiencia cardíaca. ¿A alguien se le ocurre por qué va a dar datos de insuficiencia cardíaca? De acuerdo a los mecanismos que vimos. Ese es uno de los datos, pero aparte, miren, va a estar relacionado a la hipoxia que está presentando el paciente, ¿ok? Entonces va a haber mecanismos compensatorios que va a afectar a la frecuencia cardíaca y también a la precarga y a la poscarga. Entonces, cuando este evento se prolonga, además nos puede dar también hipertensión pulmonar y esto genera además insuficiencia cardíaca. ¿Ok? Son grados muy severos, son niños que no se trataron o no se trataron adecuadamente o que realmente llegaron ya muy tarde a la atención para que genere ya una insuficiencia cardíaca o que tienen alguna patología, alguna cardiopatía o algo que los descompense hemodinámicamente, ¿ok? Datos de obstrucción incrementan signos de insuficiencia respiratoria, infecciones agregadas son de bajo riesgo. Tenemos que pensar en a lo mejor una infección sobreagregada, pues algún agente bacteriano. Si hay fiebre y la dificultad respiratoria persiste a pesar del tratamiento que estemos dando, y que nos dé algún dato radiológico de condensación pulmonar. Vamos a suponer que estamos en la clínica de Milpalta y no tienen radiografías. No tienen radiografías. ¿Cómo pueden sospechar de una neumonía o que haya condensaciones en ese pulmón? Esto es muy importante, lo tienen que ver en neumo, pero es muy importante en los diagnósticos neumológicos. Entonces, hay formas clínicas de sospechar una condensación. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Qué síndromes pleuropulmonares conocen? A ver, doctor, ¿cómo te llamas? Dime uno y me lo explicas. ¿Estás de acuerdo? Así como dijo, es el síndrome de condensación. Ok, es muy fácil, vamos a verlo con cómo se transmite el sonido, ok, en diferentes, si es sólido, si es líquido o si es aire. ¿Qué va a transmitir mejor el sonido? ¿El agua, el sólido o el aire? El agua, ok, el agua es lo que mejor, entonces, si hay agua, la transmisión, el sólido es lo que peor transmite el sonido, ok, por lo tanto los ruidos respiratorios ahí van a estar disminuidos y la transmisión de la voz y de los ruidos van a estar disminuidos porque el sólido, esto es una condensación, es algo más sólido, no tan líquido, entonces va a estar disminuido. Los ruidos respiratorios van a estar disminuidos en ese lado y a la percusión, ¿cómo lo vamos a escuchar? Te faltó percusión. Mate, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque está ahí el sólido está. Entonces podemos dar el diagnóstico. Dime un segundo, síndrome pleuropulmonar. Atelectasia, ¿cómo se va a escuchar el de atelectasia? ¿Cómo vamos a ver cómo es un síndrome de atelectasia? ¿Sí lo escuchas? Un síndrome de pleuropulmonar de atelectasia. Ok, muy bien, ese es el de atelectasia. Doctora de atrás, perdón, ¿tu nombre? ¿Qué otro signo es síndrome pleuropulmonar conoce? Ya dijimos condensación y atelectasia. ¿Y cómo se va a escuchar o cómo se va a ver o cómo se va a inspeccionar el de derrame? ¿Cómo se llaman los movimientos respiratorios? Muy bien, excelente. Ese no está dentro del síndrome de pleuropulmonar. O sea, sí se puede escuchar, pero no está descrito como un síndrome de pleuropulmonar. La percusión y la transmisión de la voz. Se puede escuchar normal o mate, porque estamos hablando de agua, ¿ok? Entonces sí transmite el sonido, pero
no es igual, ¿ok? Entonces, más o menos. Doctora, ¿tu nombre? Diana. Ya tenemos atelectasia, condensación y derrame. Si haces trampa, contestas tú y me vas a decir en dónde lo encuentras, el que acabas de decir. Hasta acá escuché. Hasta acá escuché. ¿Y en qué patología vas a encontrar que dijiste? Faltan dos. A ver, doctora, atrás, ayúdale. Tampoco. Doctor, atrás. Tampoco. Muy bien, no importa, no se preocupen. A eso vienen, a aprender y a estas dudas que les van surgiendo, las vayan pudiendo resolver. Y cuando los temas me dan oportunidad de preguntarles, es mejor porque me voy dando cuenta como en dónde tengo que incidir más en este aspecto. Doctora, tampoco. A ver, levanto la mano acá el doctor. El de radiofacción, ¿cómo vas a escuchar el de radiofacción? O bueno, ¿cómo lo vas a inspeccionar? Uh-huh. Eso es muy importante. Hay que tener muy claro que en tórax es hiperclaridad pulmonar, en abdomen es timpanismo, ¿ok? Muy bien. Más o menos bien, se puede escuchar incluso en la auscultación, en el síndrome de la refracción, un soplo tubárico se llama, que es como si en pediatría. ¿Qué patología te puede dar el síndrome de refracción, doctor? Ese es así como extra, realmente probablemente no se la sepamos. Uh-huh. ¿En un niño? Es un síndrome obstructivo. Acuérdense que en el niño no existe el EPOC como tal. En el niño es un síndrome obstructivo, porque acuérdense que el asma es una entidad, pero también hay síndromes obstructivos y restrictivos. Y la deficiencia de alfa-1 tripsinasa me da más que un síndrome obstructivo, me da un síndrome restrictivo. ¿Ok? Entonces sí se puede escuchar. Es raro, es muy difícil de escuchar en asma y en los síndromes restrictivos. Pero hay una patología viral que nos puede dar este tipo de síndrome. Influenza, ¿ok? Hay que escuchar que la influenza puede cursar con síndrome de rarefacción. Y falta uno, ¿quién se anima? A ver, doctor. ¿Cómo? Hemos visto muchísimo en neonatos que tenemos neumotórax, el síndrome de neumotórax. Entonces, ¿cómo vamos a inspeccionar o ver ese, doctora? Recordamos que en pulmón, ¿cómo se dice? Hiperclaridad pulmonar, ¿va? Así entiendo a qué te refieres, pero hay que hablar con los términos correctos porque así se los van a preguntar en el examen. Entonces te van a poner a lo mejor en el examen y presenta hiperclaridad pulmonar y todo así, ¿qué es eso? ¿No? Si no te pusieron timpanismo como tal. Te lo pueden poner de las dos formas, va a depender mucho de quién está haciendo la pregunta, pero es importante que conozcan que abdomen es timpanismo y en pulmón es hiperclaridad pulmonar, ¿ok? Segura, el aire cómo transmite el sonido. Es disminución. Se van a disminuir los ruidos respiratorios, va a estar abatido, incluso no vas a escuchar el murmullo vesicular en donde está el neumotórax y la transmisión de la voz va a estar disminuida también, ¿ok? A diferencia de, por ejemplo, en un derrame que agua transmite mucho mejor el sonido, ¿ok? Es más o menos para que vayamos viendo porque es muy importante que, pues, para el examen, pues van a ponerles la radiografía, pero les pueden describir un síndrome de radiofacción o un síndrome de condensación o un síndrome de neumotórax y no nada más en el pediátrico. En el adulto también se ocupan, de hecho se ocupan más que en el pediátrico, pero bueno, hay que tener en cuenta, ¿ok? Entonces vamos a ver que vamos a tener para infecciones agregadas, datos de condensación pulmonar. Puede hacer viremia, entonces nos puede presentar un niño con exantema, y miren esto, es muy importante. Porque los niños, sobre todo los lactantes, nos van a hacer exantemas casi por cualquier cosa. Es una de las manifestaciones de su cuerpo, el exantema es muy importante. Hepatitis, nefritis, encefalitis y miocarditis, estas ya son complicaciones como muy a la larga que esperamos que no se den en este paciente porque son complicaciones bastante severas, ¿ok? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? El diagnóstico, aquí les puse clínico radiológico, porque así dice la literatura, pero si algún día llegan a ver un niño con bronquiolitis, realmente el diagnóstico radiológico, la radiografía es de utilidad, está descrita y ahorita la vamos a ver, pero el diagnóstico tiene que ser clínico. Ustedes tienen que ser capaces de diagnosticar una bronquiolitis sin una radiografía, ¿ok? Sí hay radiografía, sí te va a ayudar, pero puedes hacer el diagnóstico clínicamente.
En la biometría hemática puede haber leucocitosis, va a estar expensas de linfocitos, pero no es siempre, o sea, puede incluso tener una biometría normal. La radiografía de tórax, miren, por lo que les digo, su radiografía de tórax puede estar normal, no tener ningún problema, va a depender de la etapa en la que estemos viendo al paciente. Entonces, por eso nuestro diagnóstico tiene que ser clínico. ¿Ok? El tórax va a haber aumento de la trama vascular, hay infiltrado micronodular, hay aumento de diámetros anteroposterior y lateral, puede haber abatimiento del hemidiafragma. Recuerden que está haciendo un como atrapamiento de aire, ¿no? Entonces van a ver, el hemitórax va a estar aumentado, va a haber mucho aire ahí, entonces puede abatir los diafragmas. Y bueno, va a haber aumento del espacio intercostal por el mismo mecanismo que les estoy marcando. ¿Ok? ¿A qué se parece esta radiografía? ¿A qué paciente? A un paciente asmático, precisamente. De hecho, se comportan o su fisiopatología es muy parecida, simplemente el mecanismo de acción es muy diferente. Es muy importante distinguirlos, sobre todo ahorita que veamos el tratamiento, porque son tratamientos distintos. ¿Ok? El diagnóstico etiológico, pues cultivo de virus, o sea, si se los preguntan, lo que debemos hacer, el gol estándar es el cultivo de virus. Se puede hacer serología, ELISA o PCR, ¿ok? Realmente es raro que lleguemos a hacer, tendríamos que tener como mucha duda diagnóstica para llegar a este punto, o que el comportamiento de nuestra bronquiolitis sea muy agresiva o de muy mal pronóstico y queremos saber qué virus es. Ya no estamos sospechando un BCR, ¿no? Entonces tenemos que saber como la etiología precisa. Pero, bueno, si se los preguntan, ahí están las que podemos hacer. El tratamiento, medidas de soporte. ¿A qué nos referimos con las medidas de soporte? Aporte de oxígenos, van a ser en niños, sobre todo en las etapas más graves, que van a estar hipoxémicos, y lo que no queremos es que se perpetúe ese estado de hipoxia, ¿ok? En casos de pacientes con un grado de severidad muy alta, vamos a hacer intubación nasal y ventilación asistida. Esos ya son grados de bronquiolitis muy avanzados. ¿Qué tenemos que hacer? Liberar la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Entonces, podemos hacer la remoción mecánica de detritos, aspirar al pequeño. Recordemos que los niños de esta edad no tosen, no saben toser, ¿ok? El reflejo de oxígeno está, pero ellos no saben, o sea, más bien, tosen, pero no expectoran, es la palabra correcta. O sea, ellos tienen su reflejo de oxígeno, pero no saben expectorar, no saben eliminar las flemas o los detritos, como lo vamos a hacer así, y por eso las faringoamigdalitis que vamos a ver el día de mañana se presentan con síntomas gastrointestinales, ¿ok? Podemos dar podemos dar antiinflamatorios. Realmente vamos a ver que la eficacia no es tan importante. Aquí es lo importante. Hay mucha controversia entre el uso de los broncodilatadores o el uso de cantinas, y ahorita vamos a ver por qué. La mayoría de estos niños se pueden tratar en su domicilio, como se los dije, vamos a ponerlos en una escala de good down. Si es una escala de leve, lo podemos tratar en casa. En moderada vamos a tener vigilancia en la clínica, y ya de una moderada severa podemos manejar en una referencia de segundo nivel, ¿ok? Vamos a ver que la fase crítica son las primeras 48 a 72 horas. Hay que administrar líquidos frecuentemente. Si es un niño que no tiene pérdida del estado de conciencia, problemas si puede comer, lo podemos dar por vía oral con mucha vigilancia, porque podemos tener ahí problemas, sobre todo en pequeñas cantidades. Tenemos que desobstruir la vía aérea mediante suero y aspiración, o sea, estar haciendo aspiraciones en la vía aérea. La posición de la cabeza tiene que estar a 30 grados. Aquí no vamos a dar fisioterapia respiratoria. O sea, realmente no se ha visto que haya eficacia en la salida de esto. ¿Por qué? Porque está inflamado, o sea, no solamente es el edema, está inflamado. Entonces no tiene caso que estemos dándole fisioterapia, porque no vamos a hacer gran diferencia y nada más vamos a estar alterando y molestando al niño. ¿Alguien sabe qué es la fisioterapia respiratoria? Porque estoy asumiendo que ya lo saben. En los niños se ocupa principalmente vibratoria o palmopercusión, que son pequeñas vibraciones para ayudar al movimiento ciliar y que salga todos los detritos, o palmopercusión en caso de que no tengamos algo con que dar la terapia vibratoria. Y bueno, algo muy importante es evitar el humo del tabaco. No solamente, obviamente, que no fumen alrededor del niño, no deberían fumar alrededor de ningún niño, sino que si los padres o algunos de los padres o cuidadores fuman, no deben de usar la misma ropa con la que fumaron, con la que estén, porque recordemos que los productos del tabaco y el humo del tabaco se quedan en la ropa. Y esta patología es altamente reactiva al humo del tabaco, ¿ok? Vamos a ver por qué. Los fármacos beta-2 agonistas inhalados realmente no han demostrado una eficacia como tal, porque no es inflamación como tal, no es broncoconstricción, perdón, es inflamación, hay edema, ¿ok? No es el bronquio como reacciona en el asma, en el asma que van a ver más adelante, es una broncoconstricción, o sea, el alveolo se cierra,
¿ok? Aquí no, aquí es edema, está inflamado, o sea, no está cerrada la vía aérea porque se haya cerrado la vía aérea, sino porque está inflamada, ¿ok? Entonces, realmente no hay una mejoría como importante. Puede tener cierta mejoría porque tiene cierto efecto sobre el manejo de las secreciones, ayuda un poco a manejar las secreciones. Esa es la leve mejoría que puede presentar. No va a mejorar la saturación del oxígeno ni la frecuencia respiratoria y no va a disminuir la tasa de ingresos ni los días de internamiento. O sea, realmente aquí el uso lo puedes usar, no le va a hacer mayor daño, a menos de que sea un niño que reaccione muy severamente y se taquicardice, pero tampoco le va a dar de un beneficio, ¿ok? La adrenalina inhalada, híjole, aquí hay dudas, refieren que la adrenalina ayuda, pero no genera la desinflamación suficiente para poder ayudar. Entonces, realmente los estudios que están ahorita refieren que no tiene mejor efecto incluso que el salbutamol. Entonces, si se los ponen como opción y en las opciones no dice ninguna, yo ocuparía adrenalina antes que salbutamol, ¿ok? O sea, y así lo refiere a la literatura, tiene un poquito mejor efecto la adrenalina que el salbutamol. Corticoides sistémicos, no altera el curso de la enfermedad, no disminuye el número de ingresos, como les refería, no es una inflamación tan severa, es más edema, es más de los detritos, las secreciones que se están produciendo. Entonces no hay como manejo de estas secreciones. Lo que tenemos que hacer, si bien el tratamiento, es desobstruir la vía aérea. Y esto no nos va a ayudar un poco con la inflamación, pero no va a disminuir la cantidad de secreciones que presenta el paciente. Y los corticoides inhalados tampoco son útiles en el tratamiento, o sea, no van a generar mayor tratamiento. Entonces, ¿qué vamos? Bueno, entonces, ¿qué le damos? Entonces, ¿dejamos que se ahogue? Pues no, tampoco, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer, primero, hacer el diagnóstico. Es muy importante. Vamos a dar una prueba de beta 2 inhalado, porque podemos estar ante un evento de una hiperreactividad bronquial, porque recordamos que a esta edad no podemos hacer diagnóstico de asma, ¿ok? Están muy chiquitos, de 18 meses para hacer un diagnóstico de asma como tal. Entonces, podemos tener un hiperreactor bronquial. Sobre todo que la bronquiolitis no da cuadros repetitivos, ¿ok? Si vamos a ver que nuestro principal agente es el BCR, una vez que hacemos la enfermedad, la resolvemos, hacemos cierta inmunidad contra este tipo de virus. Puede darse, sí pueden haber más de 2 casos de bronquiolitis, pero es muy difícil que sean repetitivos. ¿Por qué? ¿Puede darse un segundo caso por algún otro virus? Sí se puede dar, pero lo normal es que bronquiolitis se presente solo un caso, ¿ok? Vamos a ver vamos a evaluar en 2 horas si nuestro beta 2 inhalado funcionó de algún caso. Vamos a dar nuestro puntaje de severidad. Si mejoró, no nos encontramos a lo mejor ante un caso de bronquiolitis, sino un hiperreactor bronquial, y vamos a seguir nuestro tratamiento con beta 2 según el criterio médico y el paciente cómo se comporta. Si no mejora, vamos a necesitar probar ahora con epinefrina nebulizada, igual de un miligramo en menores de 10 kilos y 0.5 miligramos en mayores de 10 kilos, ¿ok? Esto lo podemos ocupar hasta que mejoren y las sibilancias. Eso nada más nos va a ayudar con la inflamación, ¿ok? Por eso lo que va a mejorar es la sibilancia, porque la sibilancia lo está generando la inflamación del bronquio, ¿ok? Evaluamos a las 6 a las 8 horas. Si no mejora, bueno, hay que hospitalizar al paciente y dar medidas más. Pero vean, lo que sí nos va a ayudar, el suero hipertónico al 3%. Aquí van a encontrar también mucha controversia porque hay neumólogos que dicen que no, las partículas del suero no llegan, pero no llegan al alveolo como tal. Al bronquio y al bronquiolo sí alcanzan a llegar, y lo que queremos es que vamos a hacer con este suero hipertónico, vamos a hacer más líquidas las secreciones para que tengan una mejor expulsión de las mismas o se puedan aspirar de manera más, o sea, no le va a resolver ni la inflamación, ni el proceso inflamatorio, ni la infección que tiene el paciente. Lo que nos va a ayudar es para el manejo de secreciones. Lo único que va a hacer es hacer unas secreciones más líquidas, más manejables, para que nosotros podamos desobstruir la vía aérea, o el mismo niño y los papás sea más manejable. Entonces podemos ocupar la solución hipertónica nebulizada, ¿ok? Vamos a ver que se debe de iniciar desde el diagnóstico con 4 mililitros de solución salina hipertónica al 3% cada 2 horas por 3 dosis. Y después de esto vamos a hacerlo cada 4 horas por 5 dosis, y posteriormente lo vamos a usar cada 6 horas hasta que se vaya de alta el paciente. Conforme vaya mejorando, vaya disminuyendo el cuadro, que al fin y al cabo se va a autolimitar, o sea, es un proceso viral, el cuerpo se sabe defender de los virus, hasta el momento todavía. Entonces vamos a ver, nada más estamos dando medidas de soporte para que el niño no tenga hipoxia mientras el cuerpo está encargándose de la infección, ¿ok? ¿Cuál es el pronóstico? Las infecciones virales secundarias, puede haber hiperreactividad y disfunción de la vía aérea.
y puede a partir de aquí ser el inicio y la progresión a asma bronquial, aunque no es como tal el asma bronquial, pero un niño que más adelante o más grande está sospechando asma bronquial y te refiere que el pequeñito en su infancia, en su lactancia, tuvo bronquiolitis, bueno, aumenta el riesgo, ¿no?, de que presente asma bronquial. Bueno, la evolución puede resolverse de 7 a 10 días. El pacientes de alto riesgo pueden generar displasia broncopulmonar y cardiopatía. O sea, estos son pacientes de alto riesgo y pueden tener un curso más prolongado. O sea, estos niños con displasia broncopulmonar, o sea, nuestros prematuros, principalmente que estuvieron intubados mucho tiempo, hacen una entidad que se llama displasia broncopulmonar y es como una fibrosis de los bronquios. Es más o menos así como una fibrosis. En el adulto, que se llega a presentar cuando los adultos tienen una neumonía, se puede dar una fibrosis, más o menos, digo, no es igual, pero es a lo que nos referimos con displasia broncopulmonar. Y bueno, las cardiopatías congénitas que ya vimos. Es muy importante porque se los menciono, porque tienen que tenerlo en cuenta porque cada día los prematuros sobreviven más. Entonces tenemos más secuelas de estos mismos. Entonces incluso en los exámenes pues se van actualizando y vemos que pueden llegar a preguntarles o a ponerles un caso con un niño que en sus antecedentes cursó con displasia broncopulmonar o que fue prematuro, ¿no? ¿Qué complicaciones pueden tener? Bueno, ya vimos que la sobreinfección bacteriana, vean qué poquito es, 1 a 2%, porque yo sé si se dieron cuenta, en ninguna parte de mi tratamiento dije que se le da antibióticos. O sea, no es necesario, no se tiene que dar antibióticos. Ok, la bronquiolitis obliterante, que es una patología más severa, o sea, obliterantes que cierra por completo el árbol bronquial, entonces sí ya es de riesgo y puede fallecer. El manejo es un poco más intensivo, pero bueno, es una de las diagnósticos de las complicaciones que puede presentar. Fallo respiratorio, apneas y mire, tiene una mortalidad actual muy bajita. O sea, va desde menos del 1% hasta el 3%, ¿ok? Entonces, pues, no es una patología tan dramática, digamos, pero sí se dan bastante frecuente, ¿eh? Criterios de derivación al hospital. De bronquiolitis moderada, más entorno familiar no adecuado. ¿A qué me refiero con un entorno familiar no adecuado? Papás adolescentes, o papás muy grandes, o un aspecto socioeconómico un poquito bajo, el nivel cultural, por eso dentro de nuestra historia clínica, a nosotros como pediatras, o sea, lo que nos importa es preguntar el nivel escolar de papá y mamá, es muy importante, ¿no? Okay, que a lo mejor sospechemos o veamos en el niño una higiene inadecuada, ese es un entorno no adecuado. Entonces, ese niño, si lo mandamos a casa con una bronquiolitis moderada, no va a mejorar y nos va a llegar en una falla respiratoria. Entonces, mejor lo vigilamos y lo cuidamos en el hospital. Bronquiolitis leve y moderada, más factores de riesgo, o sea, que sean menores de un mes, que hayan sido prematuros, menores de 35 semanas de gestación, y menores de 3 meses de edad, ¿ok? Pero que tengan una enfermedad cardiopulmonar. Si la saturación está por abajo de 92, lo tenemos que vigilar. Si la frecuencia respiratoria está por arriba de 60 a 70 respiraciones por minuto también, que presente alguna apnea en cualquier punto de su evolución, que no pueda comer, que está afectado el estado general, y que de repente nos diga la mamá, es que bueno, sí he estado un poquito mal y pum, de ayer para hoy ya no puede respirar, o sea, que tenga un cambio brusco en su estado, o que lo está revisando y también presenta un cambio brusco en el estado general del paciente. Son los criterios que vienen en la guía de práctica clínica, si vemos son un poquito más complejos, pero básicamente es los mismos que ya les refería. Aquí nada más agregamos que le ponen una acidosis respiratoria. Híjole, a un niño con bronquiolitis, solamente si la puntuación la se enmarca en una bronquiolitis severa, le vamos a tomar una gasometría, ni moderadas ni leves, por favor, no estén picando niños. No, que practique con su brazo, o sea, para que practiquen entre ustedes, el niño de culpa tiene. O sea, se le tienen que, eso es muy importante, sobre todo ahora que van a ser residentes. No, si se dieron cuenta, no cumple la frase sí son residentes. Ahora que van a ser residentes, entonces, no se vale hacer procedimientos por práctica, ¿ok? Parte de la formación como residente sí es algo que yo peleo, sobre todo con los residentes que tengo ahí en el hospital, sobre todo con los de ginecología, es que la voy a pelear porque tienen que practicar es un hospital escuela, ¿ok? Dentro de la enseñanza como residentes, es una lección que les doy no para el examen, sino para cuando sean residentes, no solamente es aprender a hacer el procedimiento, como se los digo a ellos, yo pongo al señor que nos ayuda a barrer en la esquina a operar 52 veces y te va a hacer un necesario. El chiste y la diferencia va a ser es que tú sepas indicar.
cuándo voy a hacer un procedimiento. Entonces, eso es muy importante. Igual con las gasometrías y con todo. No es para que practique el interno, no es para que practique el residente, no es para que practique nadie, ¿ok? Lo más importante y lo que te va a diferenciar como residente y como médico es hacer la diferencia de tu conocimiento. Si tú, aparte de que sabes hacer el procedimiento, sabes cuándo y en qué paciente hacerlo y en qué momento, eso te va a diferenciar y te va a hacer un mejor médico, ¿va? ¿Alguna duda de bronquiolitis? Sí, por favor. Realmente no tiene ninguna diferencia, no cambia los días de estancia, no cambia la evolución del paciente, no hay como un beneficio como tal para usar la ribavirina, entonces yo creo que no. Usar es como que se ha utilizado, se puede dar, pero si recordamos no nada más se da con, no, la bronquiolitis no nada más es producida por BCR, sí es la principal causa, pero tienes otros virus, entonces realmente no es tanta tampoco su incidencia como para incluso generar como un screening o algo para evitarlo o una prevención. Uh-huh. Vamos a ver lo que les decía. En su temario decía que laringotraqueitis o CRUB, o sea, y los tenían como separados, pero son la misma entidad. El CRUB y el nombre correcto es laringotraqueobronquitis, ¿ok? Afecta principalmente la laringe, pero puede llegar a afectar los bronquios. Entonces, por eso tenemos que ver que el término correcto es laringotraqueobronquitis. ¿O CRUB? Vamos a ver que se conoce como laringotraqueitis a la inflamación aguda del epitelio que cubre la laringe, no ciliado, y la porción superior de la tráquea, ¿ok? Como les dije, puede afectar bronquios, por eso se ha extendido el término a laringotraqueobronquitis. Les puse rápidamente cuál es la anatomía, para que vean en qué parte está afectada. Si se dan cuenta, como le referí hace rato, ¿no? Lo que me decía el doctor del ronquido. En la bronquiolitis que está afectado, ¿no? Y el alveolo, el bronquio, o sea, por eso se llama bronquiolitis, porque es lo que está afectado. Aquí, su mismo nombre lo dice laringotraqueitis y, bueno, laringotraqueobronquitis. Entonces, estamos afectando la parte de arriba. Es muy importante que veamos la parte anatómica que se está afectando. Es una causa frecuente de la obstrucción de vías aéreas superiores. En la infancia representa de un 15 a 20% de las enfermedades respiratorias, o sea, no es tan bajito, ¿no? O sea, desde 15 a 20% pues ya es significativo. Aparece principalmente en niños de 3 a 6 meses y 3 años. Ok, tiene estos dos picos. Esto es muy importante porque eso se los pueden preguntar. La edad de aparición o de incidencia va a tener dos picos, su primer pico entre el tercero y el sexto mes. Y otra cosa es que aparte en los 3 años tiene un segundo pico de incidencia que se puede presentar, ¿ok? Y bueno, la incidencia máxima que va a presentar es entre el segundo y el tercer año de vida y durante el otoño y el invierno, es muy importante, ¿ok? Otra vez, predominante en varones. Bueno, pues ¿qué les hicimos? Ya llévense una, ¿no? Bueno, no, la verdad es que como tienen lupus y todo eso, se las dejamos. Pues la verdad, o sea, esas están peores, o sea, y es mayor en mujeres, entonces así que está bien, así la dejamos, estamos bien, estamos a mano, estamos a mano. Bueno, la relación es de 2 a 1, ¿ok? La hepatoparosquenia es las infecciones virales en el 85% de los casos, pero aquí sí o sea, aquí sí hay una incidencia bacteriana, a diferencia que vimos con la bronquiolitis, que es prácticamente, bueno, es pura viral. Esta sí tiene una presentación bacteriana con el Haemophilus influenza del grupo B, ¿ok? Ha disminuido mucho la incidencia, pero se puede presentar, ¿ok? Es una agresión, se puede presentar también por agresiones físicas o químicas, o sea, aspiración de humo o aspiración de jugos gástricos. ¿En qué patología podríamos presentar esto? Enfermedad por reflujo, ¿ok? O sea, si se dan cuenta, la inflamación no siempre se va a dar infecciosa, es lo más común, pero puede darse también por agresiones físicas o químicas. Pueden tener un origen alérgico o algún otro tipo de agente. De las complicaciones de estos padecimientos, este padecimiento va a ser amigdalitis, rinofaringitis, sinusitis, nos puede generar como complicación la laringotraqueitis, y de las vías respiratorias bajas, bronquitis y tuberculosis, ¿ok? Son secundarios. O sea, sí, aquí no es que la laringotraqueitis se complique con esto, sino al revés. Estas entidades se complican con la laringotraqueitis, ¿ok? Bueno, en la patogenia, ¿cómo va a ser? El epitelio en la laringe se va a presentar una inflamación
descubrimiento y lesiones ulceradas. Y pueden presentar sangrado en casos ya muy graves, o sea, puede sangrar de tanta inflamación que está presentando. Y en la tráquea lo que vamos a ver es que, además de todo esto que se presentó en la laringe, se puede observar lesiones importantes del epitelio ciliado. Y en algunos casos, incluso la pérdida de la mucosa. O sea, como vemos, puede presentarse una patología bastante importante con lesiones a largo plazo bastante importantes, porque todas estas úlceras y sangrantes y el pérdida de la mucosa puede generar lesiones y cicatrices más prolongadas. ¿Cuál va a ser la transmisión? Por contacto de persona a persona, por gotitas respiratorias, por contacto directo con secreciones o fomites. ¿Qué es un fomite? Es un objeto inanimado que contiene el agente y eso nos va a hacer la transmisión, ¿ok? O sea, básicamente te puedes contagiar con todo, ¿ok? Entonces vamos a ver qué puede ocurrir cuando el virus entra en contacto con cualquier tipo de mucosa de ojos, nariz, boca, o porque inhalamos las gotitas respiratorias así como tal. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Esto es muy importante, ¿ok? Triada típica. ¿Cuál es la triada típica? Tos traqueal o perruna. De hecho, el nombre de Krupp, ¿alguien sabe por qué se le dio el nombre de Krupp? Porque decían que se parecía al sonido de un gallo, así, es más o menos. Aquí le ponen perruna, no me sale el sonido, disculpen, no imito muy bien a un gallo, pero de ahí viene el nombre. Afonía, que va a ser producida por la inflamación y pareja de las cuerdas vocales, nos va a dar estridor, más que ronquido, es un estridor, doctor, pero es parecido o se puede diferenciar nada más. Pues oigo como que ronca, porque la mamá no te va a referir, ay, no, tiene estridor mi hijo, ¿no? Te va a decir, oigo como que un ronquidito en su garganta o algo así, ¿no? Y entonces se va a dar por la turbulencia del paso de aire a través de las cuerdas vocales. Hay un ruido ronco y de predominio inspiratorio, ¿ok? Entonces, como vemos, esa es la triada típica. O sea, eso se los van a preguntar. Si les ponen un caso de Krupp, seguro les van a preguntar la triada, ¿ok? El paciente puede, además de la triada que ya vimos, puede tener síntomas propios de una infección viral. Dolor de cabeza, dolor de cuerpo, astenia, dinamia, escalofríos, fiebre. Y la fiebre puede llegar hasta 39, 40 grados. O sea, como vemos, a diferencia, por ejemplo, de una bronquiolitis, que nada más era una pequeña alza de la temperatura, aquí sí presenta fiebre intensa. Igual va a ser algo muy importante porque va a ser un niño que va a estar agitado, va a estar llorando, pero ¿qué creen? Esta excitación y ese llanto va a agravar todos los síntomas anteriores porque va a perpetuar la inflamación. Va a tener gritos, va a estar gritando, esto que nos va a hacer, si vimos las cuerdas vocales están afectadas, va a aumentar también la inflamación. Entonces se va a hacer un estridor mucho más fuerte, mucho más evidente. Va a tener signos de dificultad respiratoria como taquipnea, taquicardia, retracción supraesternal o infraesternal. Va a haber incremento de la frecuencia respiratoria, puede presentar aleteo nasal y aumento del estridor. Ahorita yo creo que vamos con buen tiempo, entonces yo creo que es un punto que quiero tocar con ustedes en cuanto a los datos de dificultad respiratoria, ¿ok? Vamos a suponer, ya en los niños más grandecitos y en adulto el Silverman no se ocupa como tal o no se hace una escala como tal de Silverman. Hay médicos que lo usan, pero así descrito como que digan Silverman, no. Más bien es datos de dificultad respiratoria y los describimos. Okay. Pero vamos a tomar en cuenta esos datos de dificultad respiratoria que vienen en el Silverman. ¿Alguien se anima a decirme qué representa el Silverman? ¿Qué representa estos datos de dificultad respiratoria? Así al azar. No piensen en un neonato solamente. El Silverman es el neonato, pero es hablamos de dificultad respiratoria, sino que ¿qué está traduciendo este Silverman o qué nos está evaluando? O sea, la dificultad respiratoria, pero ¿a qué se debe esta dificultad respiratoria o qué está evaluando en el cuerpo? Exacto. Eso es muy importante que los tengan en cuenta porque eso es lo que está evaluando el Silverman, lo que está evaluando nuestra dificultad respiratoria. Y van a ver diferentes mecanismos compensatorios. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando hay tiraje intercostal? ¿Qué es lo que está haciendo el cuerpo? Está utilizando músculos accesorios, al igual que en la disociación tóraco-abdominal, porque el diafragma se está utilizando más eficientemente como un músculo respiratorio, al igual que los músculos intercostales, ¿ok? Eso estuvo fácil. A ver, vamos a ver qué pasa cuando hay aleteo nasal.
Pero ¿qué es lo que hace el cuerpo? ¿Cuál es el mecanismo compensatorio? Ya vimos que en el tiraje intercostal, en la disección toracoabdominal y en la retracción tifoidea, eso se vemos con los accesorios, ¿ok? Pero que en una letra nasal, ¿qué es lo que está tratando de hacer el cuerpo? Está ampliando la entrada de aire, ¿no? Dice, ay, ¿cuánto puede ampliar? Pero en serio sí es un mecanismo compensatorio y que sí ayuda, o sea, sí hay aumento, porque luego esto ahorita se los explico. Y el más difícil, este es el más difícil, sí se ve en neonatos, pero a poca gente me ha contestado, es el quejido expiratorio. ¿Cuál es el mecanismo compensatorio en el quejido expiratorio? Más o menos, ajá. La doctora Patti se los explicó. Si vemos, vamos a ver rápido, vamos a regresar aquí a la anatomía para que lo entiendan. ¿Qué es esto? La glotis. ¿Qué hay arriba de la glotis? ¿Qué es la epiglotis? ¿O para qué sirve? ¿Para qué sirve? Es una válvula, como nos refería la doctora. Entonces, que lo que hace es evitar el paso del alimento a ese, pero tiene otra función en el quejido expiratorio. Es una válvula que lo que va es lo que está haciendo es tratar de evitar que se salga el aire, pero ¿qué creen? No lo puede evitar. Entonces, cuando hay suficiente presión, se abre y eso genera el quejido. O sea, es como una olla express, precisamente es un efecto de Valsalva, se los explicó la doctora. Más o menos te pusieron atención, ¿eh? Así como que más o menos, ¿eh? Aquí. Qué bueno que me dicen, ustedes son mis espías ahí porque yo los veo a ustedes. ¿No? Es que todavía no llegamos al tratamiento de la traqueitis, pero está bien. Ahorita vamos a ver, en la bronquiolitis vamos a ocupar la epinefrina racémica, pero tampoco va a haber bronquiolitis como tal, no hay un efecto beneficioso, a diferencia del GRUP, que es el tratamiento especificado. Ahorita lo vamos a checar. Ya ven, ya no quieren que les siga explicando. Ya, listo. Vamos a ver cómo el diagnóstico, qué es lo que vamos a utilizar. Podemos ocupar la laringoscopía. ¿Qué vamos a ver en la laringoscopía? Edema de la mucosa que va del área subglótica hasta realizar una obstrucción. Realmente usar una laringoscopía para diagnosticar la laringotraqueitis, híjole, se me hace un poquito agresivo y salvaje, a lo mejor en casos de mucha duda o que quieras hacer como diagnósticos diferenciales entre alguna otra patología, bueno, la podrías hacer. Está descrita, sí, dentro de los diagnósticos sí la describen, por eso se las pongo, pero realmente así como que, digamos, no sé si es laringotraqueitis, voy a ver la tráquea, no, es poco usada, pero sí está descrita, entonces tengan mucho cuidado. Lo más importante, la base clínica, o sea, si el niño presenta la triada, seguramente es una laringotraqueitis. Probablemente tenga neumonía, faringoamigdalitis o algo agregado, porque vemos que la laringotraqueitis puede ser una complicación, pero el diagnóstico con la triada. Y en una radiografía de tórax podemos ocupar el signo de reloj de arena, que va a ser una disminución de la columna de aire en el área subglótica. Tenemos que tener un muy buen servicio de radiología para poder realmente ver este signo. Sí se ve, o sea, sí se alcanza a ver, porque lo que está pasando es que toda esta inflamación no permite el paso de aire, y bueno, el aire, ¿cómo se ve en la radiografía? O el nombre correcto, radiolúcido. Muy bien. Ok, entonces todo esto es la vía aérea que está inflamada, entonces está cerrando el paso de aire, entonces vean cómo se ve. Ok, el reloj de arena aquí está normal, a este nivel está la inflamación y después el aire pasa de manera normal. Muy importante para la clasificación de la laringotraqueitis, al igual que en la bronquiolitis tenemos la de Down-West. Vamos a ver que en esta tenemos la escala de Wesley, ¿ok? Este es para ver la severidad y poder tomar decisiones de tratamiento y de internamiento o no del paciente. Aquí vamos a ver que es estridor, tiraje, ventilación, cianosis y conciencia, ¿ok? Va de 0 a 5. Vamos a ver que si hay estridor va a ser 0. Si no hay estridor es 0. Si hay estridor solamente al agitarse es 1. Y si el estridor es audible en reposo, van a ser 2 puntos. Si existe tiraje leve, va a ser 1. Si no existe, 0. Si el tiraje es moderado, va a ser 2. Y si el tiraje es severo, vamos a hacer 3, ¿ok? Si la ventilación es normal, 0. Si la ventilación está disminuida, 1. Y si la ventilación está muy disminuida, o sea que los movimientos respiratorios están muy disminuidos, va a ser 2.
Si no presenta cianosis, no hay ningún problema, cero. Pero fíjense a qué grado de severidad estamos que el paciente presenta cianosis al agitarse. Es decir, que ya está presentando hipoxia, ¿no? Y por eso la cianosis se presenta. Entonces, es que presente cianosis es un grado alto de severidad. Al agitarse 4 y si es en reposo 5, ¿ok? Y el estado de conciencia, si está normal, es 0, pero miren, si está alterado, en cualquiera de sus variantes del estado de alerta, ya sea que el paciente esté letárgico, somnoliento o en coma, va a ser lo vamos a tomar como un 5. Entonces vamos a ver que una puntuación menor de 3 va a ser leve, de 3 a 5 moderada, de 6 a 11 grave y mayor de 11 es un fracaso respiratorio inminente. ¿Qué tenemos que hacer con ese paciente? Lo tenemos que intubar. Tenemos que asegurar la vía aérea. Cuidado, con esos pacientes va a ser un paciente de vía aérea difícil, va a ser difícil intubar, está la vía aérea inflamada, las cuerdas vocales están inflamadas. Incluso si la inflamación es muy importante, se llega a tener que instrumentar la vía aérea con una traqueostomía, ¿ok? Es muy importante. Es raro que lleguemos como a ese punto, pero se puede llegar por la inflamación. Igual tenemos como una escala de Wesley modificada, aquí se me movió la imagen, pero es como más rápida, ¿no? Así de, bueno, ¿qué podemos hacer para más rápido? Ya después lo hacemos, o no nos acordamos de toda la escala de Wesley, pues hacen como un acortamiento de los puntos que vamos a evaluar y nada más se quedan con estridor, tiraje, ventilación y agregan la saturación, ¿ok? A diferencia de que era cianosis y estado de conciencia. Entonces vamos a ver igual estridor no, audible en reposo, audible en reposo sin fonendo. ¿Perdón? Bueno, yo la tengo desde que la conozco, es como Wesley modificada. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué hay, si hay tiraje o no tiraje, igual, la ventilación como se encuentra, y la saturación, pero vean qué importante, ¿no? O sea, la saturación tiene que estar igual o mayor a 95, y si está por abajo de 95, pues ya nos da un dado. Aquí vamos a ver que si hay alteración de color y el estado de conciencia, si hay indicaciones de hospitalización, o sea, ya lo toman o sea, no me importa todo lo demás. Si hay alteración de la coloración o del estado de conciencia, ya ni siquiera vean si tienen lo demás. Simplemente hay que hospitalizarlo, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Entonces, vemos que si tiene una puntuación igual a menor a 2, es leve, de 3 a 4 es moderada y mayor de 5, grave. Y aquí está la de Taussig, ¿la ves? No se espera, no me dejan terminar, yo me emociono acá. Entonces, la escala de Taussig realmente es una escala bastante completa, es una escala que nos va a servir mucho también, pero se ocupa más, o van a ver en las guías, y en la guía de práctica clínica viene descrita más la de West. Incluso ni siquiera la de West modificada, viene la de West. Entonces, vamos a ver la de Taussig, la tienen que conocer, se las pueden preguntar porque sí está escrita. Entonces vamos a ver que igual va a haber estridor, tiraje, ventilación, color y conciencia. Si se dan cuenta es prácticamente la misma que la de Wesley, nada más la puntuación es lo que va cambiando. Y aquí sí el nivel de conciencia lo va como dividiendo, ¿no? A diferencia de Wesley, que dice, no, o sea, si está afectado a nivel de conciencia es un grado de hipoxia y no lo vamos a tomar en cuenta, por lo que a mí en lo personal me gusta más la de Wesley, porque no deja que te atrases en el tratamiento y en la valoración de tu paciente, ¿ok? Pero la diferencia más importante, que es el estado de conciencia, si está en normalidad 0, si está intranquilo y si se explora es de 1, si está agitado o ansioso en reposo es de 2, y si está letárgico o deprimido va a ser de 3. Igual la puntuación menor de 5 es leve, de 5 a 6 es leve a moderada, de 7 a 8 es moderada y mayor de 8 es grave. Digamos que Taussig es un poquito más permisivo, ¿no? Entonces, bueno, Wesley es un poquito más estricto, pero pueden ocupar cualquiera de las dos. O sea, realmente no se ha visto como mucha diferencia, pero yo creo que la de Wesley es un poquito más acertada. ¿Cuál es nuestro diagnóstico diferencial? O sea, se pueden presentar muchas patologías que nos hagan o nos simulen una linfotraqueitis, entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Epiglotitis aguda, es que es una inflamación de las estructuras supraglótidas, que ya vimos cuál es la epiglotis, que va a producir una obstrucción respiratoria muy grave. Esto es mortal. Y la causa principal es el hemófilos influenza tipo B, ¿ok? Que vemos que también es una causa de la laringotraqueitis. Entonces es importante. Aquí, para esto es para lo que refería que sí necesitamos hacer una laringoscopia. O sea, si tenemos una duda o el caso es tan severo y que tenemos que hacer como una diferencia, en este caso es donde utilizaríamos una laringoscopia directa para observar. Traqueitis bacteriana es una infección de la pared traqueal y de los bronquios principales. El estridor se va a acompañar además de fiebre elevada, el paciente presenta aspecto tóxico y va a haber dificultad respiratoria intensa y progresiva y es una mala respuesta al tratamiento. Aquí, bueno, más que un diagnóstico diferencial, digamos que es como un diagnóstico progresivo, ¿no? Se empieza con datos de la laringotraqueitis y se genera una traqueitis bacteriana.
¿ok? El absceso retrofaríngeo es mucho más grave, puede producir estridor y simular un Krupp, o sea, este es uno de los grandes simuladores de Krupp, porque aquí va a estar afectando la vía aérea, sí va a estar disminuyendo el calibre de la vía aérea. A la infección de la faringe van a demostrar una masa e inflamación posterior a la epiglotitis y no suele tener tos. Eso es muy, muy importante. Aspiración de cuerpo extraño, la absorción brusca se da a la edad que se presenta, es en niños de 2 a 3 años, por eso la edad, si se dan cuenta de presentación, es más o menos la misma, y con historia de ahogamiento y tos, y no va a presentar fiebre, ¿ok? Y sobre todo, ¿no? Que a lo mejor le dice el niño, no, es que mi bebé estaba jugando con chícharos duros o con frijoles o con un cacahuate y de repente empezó con esto. Entonces, no deben de descartar así, y sobre todo el inicio súbito. O sea, la laringotraqueitis es una entidad que va a empezar con un cuadro respiratorio o con un cuadro infeccioso previo. En cambio, la aspiración de cuerpo extraño va a ser súbito, va a ser de manera importante, de repente, o sea, el niño estaba así y de repente se puso mal, o sea, de manera súbita. Es raro y la laringotraqueitis no se va a presentar de manera súbita. Y bueno, la laringoespasmo psicogénico y el déficit de C1 inhibidor va a provocar angioedema en la glotis y va a haber antecedentes familiares de este diagnóstico. Puede presentarse insuficiencia respiratoria, estridor y o sibilancia, y no hay fiebre, y va a haber además edema en cara, labios y úvula, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahorita de los diagnósticos diferenciales? El tratamiento. Vean esto yo creo que es lo más importante en los pequeños, ¿ok? El reposo, ¿ok? El reposo, que siempre esté con su mamá, tratar de invadirlo y agredirlo lo menos posible. O sea, si se dan cuenta, ¿de qué nos serviría, por ejemplo, una biometría hemática en estos niños? De nada, o sea, absolutamente para nada. Probablemente, exactamente, solo para eso. Entonces, realmente, ¿y qué pasa? Como vimos en las diapositivas anteriores, el llanto y el estar intranquilo del bebé va a aumentar los síntomas, va a ser más grave la inflamación y por lo tanto va a empeorar al niño. Entonces, por favor, si tienes datos de la laringotraqueitis, hay que tener lo más tranquilo posible al bebé, ¿ok? Vamos a tener que hacer limpieza de secreciones, pueden presentar o no secreciones, o sea, sí se puede dar, pero no es tan importante como en la bronquiolitis. Eso es muy importante. Nebulización fría, o sea, no necesitamos ponerle solución salina al 3% en incluso con solución salina normal o agua destilada, el chiste es que esté fría, ¿ok? Esto va a ayudar bastante. Brindar aporte suficiente de líquidos y calorías, se mantiene una buena hidratación y un buen estado nutricional, controlar la fiebre, porque como vimos es una fiebre elevada, y vigilar datos de dificultad respiratoria y manejarlos en caso necesario, y obviamente mantener la vía aérea permeable, de acuerdo a la severidad del cuadro que estemos presentando. ¿Qué va a pasar si el cuadro es tan severo que ya tenemos una obstrucción laríngea? ¿Ok? El ambiente húmedo con oxígeno siempre va a ser importante, siempre la humedad es importante. Si hay datos de obstrucción, cuando van a hacer esto es cuando hay una saturación por abajo del 92% y datos de dificultad respiratoria importantes. Ya este tiene que ser un paciente obviamente hospitalizado, y esto es lo que nos preguntaban en línea, que es la epinefrina racémica con ventilación a presión positiva e intermitente. Se puede dar en un paciente obviamente que no está consciente, no le vamos a dar ventilación con presión positiva a un paciente consciente, y podemos ocupar la epinefrina racémica nebulizada, ¿ok? Cuando tenemos insuficiencia moderada severa, y bueno, ya vamos a ocupar intubación endotraqueal en la insuficiencia severa. Okay, el tratamiento principal va a ser la epinefrina racémica, o sea, esto es sí o sí, está así descrito, las guías así lo refieren, si se los preguntan en el examen, tiene que contestar que el tratamiento es epinefrina racémica, ¿ok? La realidad es que ningún hospital la tiene, es difícil de encontrar, sí hay en México, es cara, pero sí existe en México, entonces pues ocupamos como otros derivados o algún otro tratamiento, pero la que se debe ocupar es la epinefrina racémica. ¿Qué medicamentos vamos a ocupar? Podemos ocupar agonistas adrenérgicos que van a tener un efecto de 10 minutos y un poquito menor a 2 horas. Va a ayudar con la vasoconstricción, ayuda a disminuir el edema, y esto es importante. Es raro que pregunten dosis, pero si recuerdo bien, una de las dosis que les pueden preguntar es la de la epinefrina racémica. Entonces vamos a ver que es de al 2.25%, 0.5 mililitros diluida en 3 mililitros de solución salina. Y la dosis que vamos a ocupar es de 0.25 mililitros por kilogramo de peso en menores de 20 kilos, de 0.5 si el paciente pesa de 20 a 40 kilos y 0.75 si pesa más de 40 kilogramos.
En el caso, como les digo, que exista la realidad de nuestro país, que podemos ocupar adrenalina o la epinefrina, que no es la cénica, que es la que tenemos, vamos a hacer una dilución de 1 a 1000 con 5 mililitros de solución y para nebulizar, y la dosis es de 0.5 mililitros por kilo, con tener una dosis máxima de 5 mililitros, ¿ok? Esto es lo que usamos realmente. O sea, si les preguntan, epinefrina o racémica. ¿Qué usamos? Epinefrina o adrenalina. Entonces, las nebulizaciones con epinefrina, si no responde y no recurre, podemos de entre 2 a 3 horas dar alta más una dosis de dexametasona. Y la dosis de dexametasona va a ser de 0.6 miligramos por kilo. Su máximo efecto lo vamos a ver en 6 horas y pues le podemos dar vía oral. Si quieren, no hay dexametasona vía oral aquí en México. Si alguno ha visto, díganme dónde, porque sería ideal, pero realmente no hay dexametasona oral. ¿Alguna duda con el club laringotraqueobronquitis?